Historias de la economía. Episodio 239. Enrique VIII y las lecciones de su devaluación económica que empobreció a los ingleses. Hay pocas palabras que resuman mejor el reinado de Enrique VIII que escándalo. El longevo monarca inglés tuvo una agitada vida amorosa, que incluye 6 matrimonios, los más famosos con Catalina de Aragón y Ana Bolena, múltiples divorcios, 2 ejecuciones y un fallecimiento por parto, mostrando cierto espíritu sanguinario. Se podría quedar en un simple salseo real, si no fuera porque persiguiendo esas decisiones acabó rompiendo con la Iglesia católica, estableciendo la Iglesia anglicana que perdura hasta nuestros días. Aunque sus anécdotas maritales pueden hacer pensar que era un vividor, en realidad lo que perseguía por encima de todo era un hijo varón que le permitiese mantener la dinastía Tudor. Pero más allá de la alcoba, su largo reinado también dejó una de las monarquías más estables y un país convertido en potencia, que se mantendría durante siglos, aunque fuese a base de guerras, decapitaciones caprichosas y medidas absolutistas. Tampoco se puede olvidar su legado económico, porque cuando hablamos de inflación o pérdida de poder adquisitivo, pensamos en bancos centrales, en gráficas modernas y complejas celdas de Excel. Pero hace 5 siglos, Enrique VIII ya pasó a la historia por su política monetaria. El monarca impulsó un movimiento conocido como el Gran Envilecimiento, que implicaba una degradación de todas las monedas oficiales, depreciando su valor. Hay que entender que durante el siglo XVI, Europa comenzó a experimentar una importante reactivación económica, tras la extinción de la peste negra y la llegada de metales preciosos y materias primas desde la recién descubierta América. Las economías de los países europeos, especialmente España y Portugal, se dispararon. Pero esa bonanza no había llegado a Inglaterra, que vivía una fuerte recesión. A pesar del elevado tren de vida que llevaba Enrique VIII, las arcas estaban vacías, lastradas por los costes de las guerras contra Escocia o las recurrentes contra Francia, el enemigo favorito de los británicos. Esta situación también influyó en el famoso enfrentamiento con la Iglesia romana, que acabaría provocando su ruptura. No solo era encontrar una fórmula sencilla para obtener la nulidad de sus matrimonios, a la que diversos papas se opusieron, sino que también necesitaba dinero. Y en el proceso de la creación de la Iglesia anglicana, confiscó cientos de propiedades, que iban desde monasterios hasta abadías o iglesias, que luego vendieron por el equivalente a unos 2.500 millones de libras de hoy en día. No solo eso, sino que también expropiaron colecciones de joyas, platas y otras pertenencias de los funcionarios eclesiásticos, por un valor que supondría unos 100 millones actuales. Y aunque sean cifras que pueden impresionar, estaban muy lejos de ser suficientes para poder cubrir los gastos de mantener 2 guerras activas al mismo tiempo. En 1544, los gastos mensuales en los conflictos bélicos equivalían a unos 80 millones, un ritmo imposible de seguir para una tesorería que estaba en los huesos. De que la situación económica era muy complicada ya se habían dado cuenta 2 años antes, en 1542, lo que llevó a Enrique VIII a emitir un decreto para reducir, en secreto, las proporciones de oro y plata de todas las monedas de libra. Y además reintroducía el testón, luego rebautizado como chelín. Durante 2 años, todas estas nuevas monedas envilecidas se fueron almacenando en la Torre de las Joyas del Palacio de Westminster, mientras se mantenía en paralelo la producción de monedas con el estándar de la época. Fue en mayo de 1544 cuando el gobierno, ante la escasez de metales preciosos en posesión de la Casa de la Moneda, hizo efectivo aquel contrato firmado en secreto 2 años antes. Las monedas envilecidas se convertían así en piezas de curso legal y entraban en circulación, mientras que las divisas más antiguas, del mismo valor nominal pero mayor contenido de metal precioso, fueron apartándose, ya fuera llevadas al extranjero, donde les ofrecían un cambio mejor, o acumuladas en las casas, sabiendo que no perderían valor.
unos meses la graduación de las monedas de oro se redujo de 24 quilates a tan solo 20, mientras que en el caso de las piezas de plata la reducción fue aún mayor, llegando en 1549 a tener tan solo un 33% de metal precioso por moneda. La depreciación era muy importante. Por si fuera poco, el cobre empezó a usarse como alternativa para compensar la escasez de metales preciosos. Se utilizaba tanto en monedas de oro como de plata. Y sobre todo con estas últimas, la capa de plata era tan delgada que tenía una tendencia hacia la erosión según aumentaba su tiempo en circulación. Curiosamente, el contenido cobrizo se acentuaba primero por la zona que representaba la nariz del jefe del Estado, lo que le valió a Enrique VIII el apodo de Viejo Nariz de Cobre. Aunque no se puede medir con la precisión de hoy en día, desde 1544 la inflación se disparó en Inglaterra, provocando un gran descontento social y amenazas de revuelta que no llegaron a concretarse, a pesar del enfado de la gente por la pérdida de valor de sus monedas. Se sentían estafados por su monarca. Enrique VIII falleció en 1547 de manera natural y lo sucedió en el trono su hijo Eduardo VI, de tan solo 9 años. Con el beneplácito de sus consejeros económicos mantuvo la política monetaria de su padre, enfureciendo aún más a los ciudadanos, hasta que falleció en 1553 con tan solo 15 años, sin tener claro si fue por salud enfermiza o por un envenenamiento. La situación para entonces ya era insostenible y la lucha por la sucesión no facilitó las cosas. Ocupó el trono Lady Jane Grey, Juana I, elegida directamente por su antecesor, aunque aguantó en el cargo 9 días, que es el tiempo que tardó María, hija de Enrique VIII con su primera mujer, en reclamar el trono. Poco después ordenaría la ejecución de Juana. María, consciente de la situación, ordenó a sus asesores que redactasen planes para revertir las políticas económicas de su padre. Sin embargo, su prematura muerte, tan solo 6 años después de llegar al trono, impidió que pudiera implantarlas. Le siguió otra media hermana suya, Isabel Bolena, que logró reinar durante los siguientes 45 años. Llegó en un momento en el que la desafección por la monarquía era mayúsculo, que aún se sentía engañada por lo que había pasado con el dinero. Tampoco ayudaba que en muchos países se negaban a aceptar monedas degradadas como pago, lo que complicaba el comercio exterior. Con buen tino, Isabel I ordenó retirar de circulación las monedas envilecidas, que fueron fundidas, al tiempo que prohibía usar las monedas buenas para pagar bienes extranjeros y acuñaron nuevas piezas, con métodos más modernos que además permitían que fueran más resistentes. Esto permitió más estabilidad económica, mejores relaciones comerciales con el resto de países y, por fin, un restablecimiento de la confianza en la monarquía. La gran devaluación de Enrique VIII dejó una enseñanza que trasciende su tiempo. El dinero no es solo metal acuñado ni un decreto real, sino un pacto de confianza entre el Estado y la sociedad. Cuando ese pacto se rompe, los efectos no aparecen de inmediato, pero terminan filtrándose en los precios, en los salarios y en la vida cotidiana. A Enrique VIII la devaluación le permitió ganar guerras y sostener su poder, pero a Inglaterra le dejó inflación, desconfianza y una moneda desprestigiada que sus sucesores tuvieron que reconstruir. Este capítulo es idea de Álvaro Moreno. La edición sonora y la selección musical son de Remo Vicario, mientras que el texto y la locución son míos y soy Javier Calvo. El Economista Podcast.